Hola, ¿cómo están? En el encuentro de hoy voy a continuar con una indagación, si se quiere, quizás osada en algún punto, a nombre propio también. Así que bueno, espero que esta indagación, que va a tener dos partes, referida al crimen de asesinato de Fernando Báez Sosa, les sea de ayuda, más allá de las cuestiones técnicas, teóricas o clínicas inclusive, que nos permiten pensar diferentes cuestiones. Me interesa que sea de utilidad también a nivel social. No quedarnos únicamente con un punto de vista policíaco, legal, sino también poder situar algunas posibles, pongo el hincapié en la palabra posibles, y ahora les explico por qué, algunas posibles determinaciones inconscientes que hayan llevado a estos jóvenes, es decir, los acusados, a matar a golpes a otro joven, en este caso Fernando Báez Sosa, que viene a ser su semejante, ¿no? Por diferentes razones, por estar en el mismo espacio-tiempo, por estar en la misma etapa de la vida, por tener más o menos la misma edad, y después vamos a volver a ese punto, ¿no? De la semejanza. ¿Y con qué tiene que ver esta cuestión de la relación del yo al semejante? La vertiente agresiva de esa relación. Además está decir que este crimen estuvo, digamos, sostenido en una agresión. Por eso les propongo, digamos, pensarlo desde un ángulo psicoanalítico y situarlo digamos, en principio como una exaltación violenta, ¿no? Cometida en grupo, con un objetivo asesino. Es decir, estos sujetos, todos juntos, fueron presa de una pasión asesina, en palabras de Lacan, ¿no? Bueno, entonces esta primera parte de lo que quiero compartirles, porque en realidad, como les decía, lo voy a dividir en dos videos para que no quede demasiado extenso. Esta primera parte la vamos a dedicar a algunas cuestiones o algunas, sí, racionalizaciones posibles psicopatológicas, ¿no? En torno a la psicopatología. En los medios estuvo circulando mucho esta, podría decirse, necesidad, ¿no? de hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué clase de sujetos son estos sujetos que matan a otra persona, ¿no? A golpes? Sin que esa persona, como yo recalcaba en el video anterior, fuera un verdadero oponente, ¿no? Sin que esa persona resistiera o estuviera, digamos, en un modo defensivo, ¿no? Verdaderamente fue un ataque. Entonces, a nivel psicopatológico hay varias aclaraciones para hacer. Algunas personas denominaron a estos sujetos como psicópatas y otras personas los denominaron como perversos. ¿Qué sucede en estas distinciones? En principio, digamos que la noción de psicópata o psicopatía pertenece a la psiquiatría. Ustedes saben que la psiquiatría es una rama de la medicina. Esa noción de psicopatía la pueden encontrar en el Manual de Trastornos Mentales, DSM-4 o DSM-5. Allí se puntualizan toda una serie de características psicopáticas que hacen a un perfil del psicópata, o a una personalidad psicópata. Digo, me parece interesante marcar eso. Desde otra arista y otra epistemología, podemos situar una nosografía psicoanalítica, ya no psiquiátrica, sino psicoanalítica. Dentro de la nosografía propia del psicoanálisis, podemos situar la perversión, entre otras clasificaciones, como ser la psicosis y la neurosis. Entonces, dentro de la psicología psicoanalítica, vamos a tener esas tres grandes distinciones psicopatológicas,
al modo de cuadros clínicos que se nos presentan, y cuando decimos cuadros clínicos, también nos referimos a los recursos que posee un sujeto a nivel estructural. Eso es muy importante recalcarlo. Los recursos que posee un sujeto a nivel estructural van a determinar sus diferentes comportamientos, sus actos, y también la calidad de los lazos sociales que es capaz de establecer. A su vez, estos recursos estructurales van a definir una determinada relación con la realidad material. Es distintivo este punto, porque la realidad psíquica de una persona que está enmarcada en la neurosis tiene unas coordenadas determinadas que no son equivalentes a la realidad psíquica en un caso de psicosis. Y a su vez, una realidad psíquica en caso de psicosis no se compara con una realidad psíquica en caso de una perversión. Hago esta aclaración para que no nos confundamos y hagamos diagnósticos apresurados, porque acá hay una cuestión doble a tener en cuenta. Cuando tenemos esta sed de diagnóstico, ¿no? Cuando queremos buscar, digamos, una etiqueta o una nominación cerrada para clasificar un comportamiento criminal, tenemos que tener en cuenta dos factores en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa. El primer factor es que cada sujeto es único, ¿no? Aunque suene redundante, viniendo de una psicoanalista, cada sujeto es único. Ese es el primer factor. Es decir, nosotros, los que estamos hablando de este caso, desconocemos verdaderamente la historia singular de ese sujeto. Carecemos de datos biográficos, específicos, precisos, como para poder realizar un diagnóstico verdaderamente serio. El diagnóstico se hace de manera individual, mediante un análisis. Entonces, no disponemos de la información necesaria y suficiente como para poder calificar a los acusados dentro de la perversión o dentro de la psicopatía. Carecemos, verdaderamente lo digo, de herramientas para poder hacerlo. Sobre todo de información biográfica, para ser más explícita. Y lo más crucial es que no podemos realizar un diagnóstico y decir, bueno, estos chicos eran psicópatas o estos chicos eran perversos, porque carecemos de su decir. Eso es un factor importantísimo. No disponemos de su propio discurso. De lo único que disponemos es de la información que estuvo circulando en los medios, pero no conocemos su decir acerca de esto que pasó. No conocemos su decir acerca del crimen y no conocemos su decir acerca de su propia existencia. Entonces, es prácticamente imposible y sería poco serio hacer un diagnóstico individual. Ese es un primer punto. El segundo punto, igualmente importante, es que el crimen fue cometido en grupo, lo cual nos lleva de forma directa a considerar el fenómeno de masa, el síntoma social y la modalidad de los lazos sociales en la actualidad. Al tratarse de un crimen cometido en grupo, es inevitable poder distinguir entre una semiología social y una semiología individual. No se pueden superponer realmente. ¿Cuál es la bisagra que yo encontré como para poder pensar algunas cosas en relación al caso de Fernando Báez Sosa? La primera cuestión que yo encuentro, como bisagra digo, es poder considerar diferentes intervinientes, podemos decir, ¿no? Es decir, la primera consideración es poder separar la cuestión individual, la cuestión histórica, el compromiso estructural individual, del acto criminal como tal. Entonces, la primera bisagra que yo encuentro es esa. Enfocarnos un poco más en el acto criminal, porque fue cometido socialmente, es decir, en grupo, que en la psicología individual, porque no disponemos de la información suficiente para concentrarnos en la psicología individual. Entonces, primer bisagra,
acotémonos al acto criminal como tal. Punto 1. Punto 2. Hay una noción de locura en la obra de Jacques Lacan que nos puede servir también como bisagra y nos va a permitir poder establecer algunas generalidades sin reducir nuestro pensamiento y nuestro ejercicio a estas nociones de perversión y psicopatía. La noción de locura en Jacques Lacan es una noción muy, muy elaborada, muy rica, y sobre todo muy, ¿cómo poder decirlo?, muy real a nivel de la práctica clínica del psicoanálisis como tal, incluso a nivel de la práctica cotidiana. Entonces, la noción de locura ustedes la pueden rastrear y encontrarse con esta conceptualización en un texto que lo van a encontrar en Escritos 1 y se llama Acerca de la causalidad psíquica. Para mí es un texto fundamental y realmente por eso yo en mis cursos le doy un papel crucial a ese texto, acerca de la causalidad psíquica. Tiene su complejidad, pero realmente vale la pena conocerlo, indagarlo, desglosarlo, porque una formación que pueda llamarse psicoanalítica lacaniana no puede no recurrir, y la palabra exacta es recuperar la noción de locura en Jacques Lacan que está en ese texto. Bueno, a grandes rasgos, la noción de locura en Lacan permite hacer una descripción más general y recordar que lo general no es lo universal. Una descripción más general. Entonces, la locura va a depender de la relación de un sujeto con el lenguaje. Esencialmente esa es la base, ¿no? La locura depende de la relación que establece un sujeto con el lenguaje. No depende de condicionamientos biológicos e innatos. No es algo que se contagie, no es algo que se herede como tal, sino que es un fenómeno del lenguaje. Otra distinción. La locura está en germen en todo ser hablante, dice Lacan. O sea, que la locura no es algo que esté reservado a unos pocos. Para decirlo de otra manera, nadie está a salvo de en algún momento, vamos a decir, caer en la locura. ¿Por qué? Porque precisamente todos estamos tomados por el lenguaje, entonces la locura está en germen. Si es un fenómeno del lenguaje, estamos expuestos. La posibilidad de locura está más allá de esta clasificación nosográfica que mencionamos antes: psicosis, neurosis, perversión. Eso es lo que quiere decir Lacan. ¿Qué más? Bien, otra cuestión. El grado de locura se mide por la seducción de las identificaciones imaginarias, por la seducción que ejercen en el sujeto las identificaciones imaginarias de tipo especular. Entonces, dice Lacan que la diferencia entre locura y no locura está dada por esta pregunta: ¿hay mediación o no hay mediación entre el sujeto y su creencia? Entonces, este es un rasgo fundamental de distinción, digamos. La mediación o la inmediatez entre el sujeto y su creencia. Alguien que no está inmerso en una locura posee una mediación entre lo que él se considera como existente, como sujeto, como tal, y aquella idea, aquella imagen, aquel concepto en el que cree. Hay en el medio una mediación. Entonces Lacan dice que, por eso Lacan relaciona la holofrase también con la locura. Cuando deja de haber mediación, el sujeto se adhiere a su propia creencia imaginariamente. Otro punto de distinción: en toda locura hay pérdida de realidad. La pérdida de realidad puede estar planteada en distinto grado, pero siempre que se trate de locura, va a haber una pérdida de realidad precisamente por esta identificación sin
mediación simbólica. Otra distinción que nos puede servir: la locura puede ser un estado permanente, crónico, por así decir, tal como lo conocemos, o bien puede plantearse al modo de un brote, al modo de un estado transitorio del sujeto, al modo de un episodio. Y ese punto quizás el que nos va a permitir pensar este acto criminal de asesinato a Fernando Báez Sosa como un acto de locura. Ahora, ¿qué otra especificidad podemos llegar a encontrar? Sí, se trató de un acto de locura criminal, locura agresiva, si ustedes quieren, pero con un tinte perverso, para ser más específicos, un tinte sádico. Y eso nos llevaría a considerar algunas coordenadas que hacen al goce sádico. Yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite asociar locura, goce sádico, homicidio, crimen de homicidio? Yo me preguntaba, ¿alguien que no está loco puede hacer una locura? Sí, efectivamente. ¿Alguien que es perverso está loco? Sí. ¿Alguien que no está loco puede cometer un acto perverso? Generalmente no. Y ese es un punto que merece nuestra indagación. Eso es lo que yo les decía en el video anterior. No cualquiera mata a golpes a una persona. Entonces, alguien que no está loco no puede cometer un acto perverso porque hay barreras internas, psíquicas, por así decir, que se lo van a impedir. Lo van a detener y lo van a frenar. Sobre todo, lo que más freno ejerce es el propio fantasma en la neurosis. El fantasma en la neurosis permite ciertas transgresiones, es decir, ciertos actos de delito, pero no de esta envergadura. Por ejemplo, en el marco de una neurosis, un acto, digamos, penalizable, por así decir, puede ser un robo, puede ser un plagio, puede ser, sí, a ese nivel. Pero la estructura misma de la neurosis, a nivel fantasmático, no va a permitir cruzar esa línea, esa mediación de la que hablábamos. Siempre mediación simbólica, ¿no? Entonces, podríamos enmarcar el crimen del asesinato de Fernando como un acto loco, como un acto perverso, en donde hay algunas cuestiones que saltan a la vista, ¿no? Por supuesto. Y vemos la locura perversa en acto, una locura agresiva en grupo, que ese no es un elemento menor a tener en cuenta, un goce sádico, que lleva efectivamente al homicidio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una observación sin confundir tanto las cosas, ya que hay muchos elementos? Bueno, me parece que tenemos que distinguir en principio cuatro elementos a considerar en este crimen de homicidio. Tenemos al sujeto como tal, podemos decir el acusado, uno por uno. Después tenemos el grupo como tal, que de hecho el crimen fue cometido en grupo. Y eso nos remite al fenómeno de masa, o del lazo social. Después tenemos el crimen como tal, esto es el acto criminal. Y por último tenemos a la víctima, o el objeto elegido para cometer el acto criminal. Entonces son 4 elementos a considerar. ¿Sí? No es solamente uno, como por ahí se escucha en algún discurso, ¿no? Son 4 elementos interrelacionados. Entonces, al carecer realmente de los datos biográficos de los acusados, conviene quizás remitirse al crimen y su expresión. ¿Qué es lo que ese crimen expresa? El crimen de homicidio fue resultado de una exaltación violenta, agresiva, en grupo. ¿Cuál es la lógica del crimen? Porque aunque no lo parezca a primera vista, tiene una lógica. Primeramente está organizado según el goce perverso, de tipo sádico, como les decía. La lógica perversa busca ubicar
la angustia en el exterior, en otra persona. Eso como un principio. En este caso, Fernando. Lo hace merced a una objetalización del otro semejante, que Lacan llamó uso instrumental del objeto A. El otro semejante termina objetalizado y es tratado como un resto y como un desecho. El goce perverso implica la caída de los velos del símbolo, por ende, del amor. El otro semejante pierde sus revestimientos desde la perspectiva perversa. En este caso, el otro semejante, es decir, la víctima, es despojado de su integridad vital. Lo que el perverso no sabe es que mediante el acto perverso, en este caso un acto criminal, es él mismo quien termina siendo objeto, fantasmáticamente, y luego legalmente, de penalización. Estas son algunas distinciones de la perversión que, si ustedes quieren, y les resulta más simple, por eso tengo el pizarrón aquí, podemos hacer esta diferencia inicial, porque yo estoy asociando el crimen de asesinato con la perversión, de acuerdo a la nosografía psicoanalítica. Nos podemos remitir al fantasma, si ustedes quieren, la estructura como tal del fantasma. Aquí tenemos la escritura del fantasma de la neurosis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el caso de la perversión? De que esto ustedes lo van a encontrar en Lacan, seminario 10, el valor instrumental del objeto, que es la operatoria perversa, que es en definitiva esa operatoria lo que permite corromper al otro, sin mesura y sin poder parar, hasta inclusive buscar su muerte. En lo real, no en lo simbólico ni en lo imaginario, en lo real del cuerpo. La escritura del fantasma perverso invierte los términos. Entonces, acá tenemos la configuración perversa y acá tenemos la configuración neurótica. Entonces, Lacan asigna lugares. Si quieren y les resulta más fácil, lo podemos hacer así. A nivel estructural y a nivel de función del fantasma, este sería el lugar del sujeto. Este sería el lugar de la discordia. Y este sería el lugar del objeto. A ese lugar puede ir a parar cualquier cosa, pero estructuralmente el lugar del objeto, a nivel de la neurosis, es el objeto causa. Causa de deseo. Entonces, en la perversión, donde es el lugar del sujeto, vamos a encontrar el objeto A, y donde era el lugar del objeto, vamos a encontrar al sujeto. Por eso yo les decía que lo que no sabe el perverso, es que es él quien termina en lugar de objeto. Y esto, como para ir cerrando esta primera parte del video, esto yo se lo formularía de esta manera. El perverso cree tener el poder sobre alguien, en este caso, Fernando. ¿Cómo dan cuenta los diferentes chats que estuvieron circulando, no? El perverso cree tener el poder, aplicando fuerza física, en este caso, sobre alguien. Pero en realidad, lo que el perverso no sabe, y ese es su desconocimiento fundamental, es que no tiene el poder sobre alguien. Simplemente creó las condiciones, la escena y el montaje para sentir que tiene el poder sobre alguien. En el próximo video vamos a volver sobre esta cuestión del poder, sobre la potencia, la noción de potencia, para poder desplegar un poquitito a qué me refiero con esto, ¿no? Y para cerrar esta primera parte, les voy a compartir algo que Lacan nos plantea en su texto sobre criminología. Lacan dice, la estructura psicopatológica del crimen no radica en la situación criminal que expresa, el homicidio como tal, sino en el modo irreal de esa expresión. Esto ustedes lo encuentran, escritos 1, página 134. ¿Por qué resulta irreal?
casi un sinsentido, porque hay determinaciones inconscientes, no reales. Hay determinaciones inconscientes en juego, y Lacan se refiere a esa situación. De hecho, Lacan utiliza el término psicópata en este caso. A ver si se los puedo leer como en palabras de Lacan. Dice: las estructuras de la sociedad son simbólicas. El individuo, en la medida que es normal, se vale de ellas para conductas reales. Y en la medida en que es psicópata, las expresa a través de conductas simbólicas. Es decir, que acá estamos hablando de un crimen, sí, pero que tiene un simbolismo detrás. Y es ese simbolismo que expresa lo que lo hace irreal a los ojos de cualquier persona. En este texto, Lacan parece asociar la criminalidad, sobre todo a la psicopatía, y va a plantear que en algunos casos, efectivamente, coincide que también dentro de la psicopatía se puede situar la perversión. Dice, él se expresa como diciendo, es muy común encontrar perversos que cometen crímenes. En ese caso, dice, habría que evaluar la fijación objetal, el estancamiento en el desarrollo, y dice el goce, ay, qué palabra, inefable. Y el goce inefable característico de la perversión. Claro, para poder hacer un diagnóstico de perversión, en el marco de una psicopatía criminal, tendríamos que despejar esos 3 puntos. Entonces, bien, para ir cerrando, otra cuestión crucial y fundamental que nos va a marcar Lacan es que un crimen real se comete siempre de forma edípica. Un crimen real se comete siempre de forma simbólica. Un crimen se vuelve claro a la luz de la interpretación edípica. Esto expresa un carácter simbólico, ¿no? Y esta expresión del crimen, propiamente dicho, dice Lacan que nos refleja o nos muestra la ruptura que hay entre ese individuo, le hace el criminal, y la sociedad. Un punto de ruptura, de no posibilidad de diálogo, de no posibilidad de inserción en una sociedad regulada por diferentes leyes simbólicas. Cuando Lacan se refiere a que un crimen real se comete de forma edípica, se está refiriendo, cuando dice edípica o edípico, se está refiriendo al crimen original, del incesto y el parricidio. El acto criminal muestra, va a decir Lacan, una compulsión, una fuerza a la que el sujeto no se ha podido resistir. Cuanto más fuerza tenga esa convulsión, más originario es el problema. Existe esa proporción. Digo para que ustedes piensen, ¿no? Que nada ocurre, nada que tenga su gravedad, y menos un crimen como este, ocurre de la nada. Tiene que haber una configuración estructural que lo permita. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, otra aclaración que nos hace Lacan, y acá ya cierro esta primera parte, en el criminal no hay un exceso de libido, sino una falta vital. Vamos a observar en el criminal una hipogenitalidad, dice él, y una frialdad libidinal en su ambiente. Bueno, los dejo y nos vemos en un próximo video en donde voy a continuar desarrollando estas ideas.